Hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz. Acá empieza una nueva edición de Beto a saber, la amenaza elegante. Hoy vamos a comenzar el programa con una denuncia que realmente está en desarrollo, que estamos trabajando. Pero creemos importante comenzar a compartir con ustedes algunos avances, porque se trata de un asunto de extrema gravedad. Y es muy curioso porque es una historia que comienza en este programa. Es una historia que parte de una investigación que nosotros hicimos pública aquí el 15 de noviembre del año pasado. A partir de aquel reportaje, el Ministerio Público inició una investigación sobre el señor Fernando Passos. Una investigación reservada que, sin embargo, hoy ha llegado a nuestras manos. Y vamos a tratar de desglosarla, de desgajarla poco a poco, para que ustedes entiendan hasta qué extremos puede llegar la corrupción en nuestro país. Vamos a comenzar por mostrar una parte de ese informe que motivó esta investigación, para explicarlo poco a poco. Pongamos, por favor, tenemos el extracto del reportaje, la parte en la cual yo menciono que un informe del diario La República había omitido clamorosamente el nombre de Fernando Passos Guayamares dentro de todos los investigados por el caso Sada Goray. El recuadro que ven en pantalla corresponde a esta investigación o a esta disposición fiscal reservada y dice lo siguiente: el conductor Beto Ortiz señaló que dentro de las investigaciones fiscales por lavado de activos en el caso Sada Goray, a cargo del fiscal Hugo Minaya Paulino, no se ha incluido al empresario Fernando Passos Guayamares, financista de los proyectos de Marca Group, pese a que este había confesado ser socio de Sada Goray y haber invertido en sus proyectos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque el domingo pasado, en el programa Contracorriente, el señor Fernando Passos Guayamares, que había sido sumamente hermético y silencioso y que no aceptaba entrevistas y que cada vez que se le mencionaba enviaba una carta notarial de muchas páginas y muy intimidatoria, resultó que recuperó su locuacidad, se puso elocuente y dicharachero, y uno se pregunta por qué. ¿Por qué un empresario que había estado tan calladito y se veía tan bien calladito, de pronto siente la necesidad de salir en televisión nacional? Y nosotros hemos conseguido esta investigación y empezamos a atar cabos y entendemos por qué de pronto Fernando Passos sale a la televisión. Pero vayamos al reportaje que origina esta investigación, de la que nadie sabía nada. Ni siquiera nosotros. Nosotros fuimos el origen de esta investigación contra Fernando Passos, pero no sabíamos que existía hasta el día de hoy. Vayamos a lo que yo dije en aquella oportunidad, el 15 de enero del año 2023, perdón, el 15 de noviembre del año 2023, cuando el diario La República, en una investigación de Ángel Páez, publica toda la telaraña, todo el organigrama, todos los involucrados, los empresarios, los inversionistas, y no aparece Passos. La República le dedicó, digamos, un indulgente silencio sumamente sospechoso. Veamos lo que dije en esa oportunidad. 28 personas y 10 empresas involucradas en un mega caso de lavado de activos relativo al escándalo de Marca Group y Sada Goray. Nuevamente, los nombres, la mayoría ya los conocemos, pero veamos cuáles son los que se les olvidó. La Fiscalía se olvidó de poner algunos nombres, se olvidó de incluir algunas empresas. Es muy improbable que la fiscal Benavides no sepa lo que están haciendo
los y las titulares de fiscalías tan importantes como la que conduce esta investigación. Entonces no puedo entender cómo pueden entregar estas investigaciones inconclusas, cojas, mutiladas, porque ni los nombres están completos, ni las empresas, ni las propiedades. Entonces, esta es la manera en la que trabaja la nueva era del Ministerio Público al mando de la doctora Benavides, con investigaciones sesgadas, incompletas, con intocables como Fernando Pasos, que se contentó con poner avisos a toda página, en La República, por supuesto, entre otros diarios, ¿no? Y ya está, se la picó y vive muy feliz de la vida en Madrid, comiendo paella y tomando algunas cañas y algunos chupitos. Una nota de portada que ocupó las 2 páginas principales del diario y que dice: caso Sadagoray, Fiscalía abre investigación por lavado de activos a 28 personas y 10 empresas. Esta es una investigación firmada por Ángel Páez. Y yo la he leído, por supuesto, con mucho interés porque estaba esperando encontrar el nombre que nunca aparece, el nombre de Fernando Pasos. Dije, probablemente Ángel Páez, que es un periodista tan acucioso, ¿no? Seguramente nos va a contar en este informe cuál es la responsabilidad de este empresario y de qué manera la Fiscalía ha incluido a Fernando Pasos en esta investigación por lavado de activos, pero ¿cuál sería mi sorpresa y mi decepción de que no es mencionado en este informe de La República? Eso pasó en noviembre del año pasado y yo decía ahí, la Fiscalía ha olvidado el nombre de Fernando Pasos, pero hete aquí que un fiscal hizo eco de mi preocupación, hizo eco de mi alarma ante la omisión del nombre de Pasos Guayamares y decidió firmar esta disposición del Ministerio Público, primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, sexto despacho, para hacer eco de nuestro informe. El fiscal se llama Juan Carlos Zúñiga Ríos y es un fiscal provincial, ¿no? Pero uno diría, qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque entonces el periodismo pone sobre el tapete una omisión grave y la Fiscalía toma la información y procede a investigar. Pero, ¿qué dice esta disposición número 2 del fiscal Zúñiga? Dice lo siguiente: la noticia, es decir, el informe que acaban de ver, no resulta ser completa y exacta, conforme a la escucha del citado reportaje. Ah, muy bien. El fiscal Juan Carlos Zúñiga Ríos opina que nuestro informe, si bien ha suscitado su preocupación y le ha motivado a redactar y firmar esta disposición fiscal, que además tiene el carácter de reservado porque nadie sabía que existía hasta hoy, si bien él decide empezar una investigación gracias al programa Veto a Saber, lo primero que hace es desautorizarla, descalificarla, y en el punto 3 de su disposición dice: la noticia no resulta ser completa y exacta conforme a la escucha del citado reportaje. No dice por qué, no argumenta, no desarrolla, no dice en qué extremo de este reportaje que elaboró Ismael Tazaico o de los comentarios que yo hice aquí en el estudio estamos equivocados, desorientados, desnortados, alejados de la realidad, en qué momento hemos quizá fallado, en qué momento hemos dicho algo que no es exacto. No, él simplemente de manera subjetiva decide que nuestro informe no es completo y exacto. Fin de la discusión. No dice nada más, no dice por qué, no dice que estuvo mal, que estuvo bien, nada. Él, desde su torre de marfil, desde su púlpito, decide: este reportaje no es completo ni exacto. Y ya está.
Entonces, bueno, uno diría, ¿no hay una contradicción? La Fiscalía abre una investigación porque aparece una denuncia periodística y luego de escucharla y verla con cuidado decide que la denuncia periodística no es completa ni exacta. Y en la misma página dice lo siguiente: se deberá determinar durante la investigación fiscal si nos encontramos inmersos dentro del catálogo de alguno de los delitos relativos a la corrupción de funcionarios, así como efectuar la individualización criminal de las personas que podrían estar involucradas en su comisión. Eso, traducido al cristiano, significa lo siguiente: yo, el todopoderoso, ¿no?, el omnisciente fiscal Zúñiga, voy a investigar si en verdad se ha cometido o no se ha cometido algún delito, y en el caso de que se hubiera cometido algún delito, voy a investigar quién lo cometió, si alguno de los mencionados lo cometió, si uno solo de los mencionados, si dos de los mencionados o si ninguno de los mencionados en el informe del programa Veto a Saber lo cometió. Voy a investigar. En el futuro, de acá a 120 días, que ya se cumplieron y no investigó nada, porque el plazo ya se acabó y nadie le ha preguntado si encontró, no encontró, investigó o no investigó. Eso quedó para el recuerdo. Pero, ¿por qué estoy incidiendo tanto? ¿Por qué estoy obsesionado con el señor Fernando Pasos? ¿Tengo algo personal? ¿Me molesta que no haya puesto auspicios en este programa La Cuadra de Salvador? No. La razón es que hay muchas coincidencias. Y una de esas coincidencias es que el señor Fernando Pasos muy convenientemente vive en España. Y resulta que la destituida fiscal Patricia Benavides, que es una viajera frecuente, que es una ciudadana del mundo y le gusta ir en avión por acá y por allá y conoce los 4 continentes, perdón, 5, ha viajado mucho a España, ha viajado bastante a España, y vamos a ver su registro migratorio. A ver, aquí está el certificado del movimiento migratorio de la fiscal de la Nación, que por supuesto por labores relativas a la alta investidura que ostentaba en el pasado, ha ido 4 veces a España. Ha ido a España en septiembre del 2022, del 17 al 24, ha ido a España del 11 al 18 de marzo del 2023, ha ido a España del 18 al 25 de junio del 2023 y ha ido a España del 9 al 15 de octubre del 2023. 4 viajes a España, lugar de residencia de Fernando Pasos. Ah, pero ¿qué tiene que ver? O sea, España es muy grande, ¿no? Que vaya tantas veces a España no significa que vaya a visitar al señor Pasos. Por supuesto que no. Es más, ella ha tenido razones oficiales para viajar y ha ido pues a cursos de justicia digital, ha ido a encuentros de diversa índole, ¿no? Ha ido con presupuesto del Estado y ha ido en viajes oficiales. Se ha quedado en Madrid, en el Hotel NH Collection, según el informe de Hildebrand en sus 13, se ha quedado en el HCC de Barcelona, ¿no? Muy bien. Pero el punto es que este fiscal Zúñiga, nombrado por Patricia Benavides, porque antes de que llegara Patricia Benavides, la vida del fiscal Zúñiga era bastante más sencilla, bastante más austera. Él era un fiscal de Ucayali, ¿no? Y de pronto, pues se le apareció la Virgen, y de haber sido un fiscal, vamos a ver, de haber sido un fiscal en Ucayali, ¿no?, pasó a ser fiscal provincial del Distrito Fiscal de Lima Centro en el despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delito de lavado de activos, destacándolo para que preste apoyo en el despacho de la Primera Fiscalía Provincial
especializada en delitos de corrupción de funcionarios. No me van a decir que no es un upgrade de ser un fiscal de Ucayali, con todo cariño, ¿no?, a ser un fiscal de lavado de activos y especializado en delitos de corrupción de funcionarios en Lima Centro. Hay un enorme salto cuantitativo y cualitativo en este ascenso. Y la verdad es que si uno continúa viendo la investigación de este fiscal, se pregunta, ¿realmente el fiscal Juan Carlos Zúñiga Ríos hizo eco de nuestra investigación para de verdad incluir al señor Fernando Pasos Guayamares dentro de esta carpeta fiscal? ¿O lo hizo más bien para pasarlo por un lavado y engrase? Porque vamos a ver qué más ocurre. En el mismo documento, en esta misma investigación que el fiscal Zúñiga nos ha dicho que ha iniciado, ¿no?, dice: aperturar investigación preliminar contra los que resulten responsables. Y aquí también nos huele a trampita, porque nosotros habíamos individualizado las responsabilidades de las personas a las que denunciamos en nuestro informe. Y dijimos, faltan nombres. Falta el nombre de Fernando Pasos Guayamares, financista de Marca Group. Falta el nombre de José Carlos Forero, gerente general del Fondo Mi Vivienda, puesto por Sada Goray. Falta el nombre de Josefina Fernández Dávila Tijero, hija de Pilar Tijero, que como todos recordarán, se compró a los 18 años un departamento en Cerros de Camacho que costaba $578,000, rompiendo su chanchito con sus propinas. Y entonces, ¿por qué el fiscal Juan Carlos Zúñiga Ríos, que ve este programa y que se preocupa por las denuncias que aquí hacemos, no abrió investigación contra las personas que nosotros habíamos denunciado documentadamente, sino contra los que resulten responsables? ¿Por qué? Porque al usar esa fórmula absolutamente ambigua y ladina, lo que hace es licuar la responsabilidad y, más importante, impedir que cualquier persona, que cualquier abogado solicite información sobre el caso. Si un fiscal dice, voy a investigar a Beto Ortiz, el abogado de Beto Ortiz podrá ir a la fiscalía y decir, bueno, mi patrocinado está siendo investigado, solicito la carpeta fiscal, solicito toda la documentación, todo lo actuado para saber de qué están acusando o de qué están investigando a mi defendido. Pero si un fiscal pone contra los que resulten responsables, nadie le puede pedir información sobre esa investigación. Nadie puede saber qué cosa está investigando y lo más probable es que no esté investigando nada, cosa que parece ser lo que finalmente ocurrió, porque como ya dije, ya se venció el plazo de la investigación y no ha habido ningún resultado. Y lo más raro de todo es que el fiscal Juan Carlos Zúñiga le pide a la Policía Nacional que no sea la DIVIAC la que investigue. Curioso. ¿Será que le cae mal Colchado? ¿Será que no le gusta el equipo especial? ¿Por qué? Qué raro, ¿no? El fiscal le pide a la Policía Nacional que la investigación no esté a cargo de la DIVIAC, sino más bien de la DIRCOCOR. ¿Qué cosa está haciendo el fiscal Zúñiga? Está creando una investigación paralela. Él se está erigiendo en cabeza de una investigación paralela para intentar que los denunciados por este programa tengan su propia investigación, su propia fiscalía. Hay acá una duplicidad que en cualquier país civilizado sería inaceptable. Sería inaceptable. Porque ya hay una fiscalía, que es la EFICOP,
que está investigando a todos estos personajes, ¿por qué el fiscal Zúñiga necesitaba meter su cuchara? Para salvar a este señor, para salvarle el pellejo a Fernando Pasos. ¿Por qué? Porque lo que se hubiera convertido en una investigación con nombre y apellido, gracias a él, se convierte en una investigación que, uno, está basada en un informe que no es completo ni exacto, según su opinión, porque no argumenta nada. Dos, pasa de ser centrada en Pasos y en otras 3 personas más, a hacer una investigación abstracta contra quienes resulten responsables, como si se tratara de la investigación de una muerte en una manifestación donde hay miles de personas. O sea, vamos a investigar, no sabemos a quién, a alguien, y de esta manera nadie nos va a poder pedir información. Y encima vamos a evitar que el EFICOP, es decir, que el equipo de fiscales contra la corrupción en el poder, tenga este caso en sus manos. ¿Cómo? Creando una investigación paralela y salvándole el pellejo a Fernando Pasos. ¿De qué manera? Pues simplemente archivando luego una investigación. Archivando una investigación. Porque si al señor se le investiga y luego el fiscal decide que no hay indicios razonables y archiva, lo vacuna, le aplica una especie de vacuna contra todo. Porque si ya te archivaron una investigación por un delito, ya nadie más te puede investigar por el mismo delito. Entonces, lo que está haciendo aquí el fiscal Zúñiga es totalmente contrario a lo que un fiscal honesto tendría que hacer, que es llegar hasta las últimas consecuencias, personalizar la responsabilidad y trabajar con las instancias que corresponden, es decir, la DIVIAC. Y al saber él que el EFICOP tenía el caso en sus manos, no debió abrir otra investigación sobre el mismo tema, porque ya existía una investigación previa, y les puedo decir incluso las fechas, porque ya EFICOP había iniciado investigación y había abierto diligencias preliminares el 28 de octubre del 2022. Entonces, si EFICOP abre diligencias preliminares en octubre del 2022 y formaliza una investigación preparatoria el 16 de julio del 2023, ¿por qué este fiscal se saca de la manga este documento que tiene por fecha, vamos a ver, ¿dónde está la primera página? 24 de noviembre del 2023. Fíjense ustedes, el equipo especial de fiscales abre la investigación y las diligencias preliminares en octubre del 2022. Formaliza la investigación preparatoria en julio del 2023. Y el señor que acaba de llegar de Ucayali abre su investigacioncita el 24 de noviembre del 2023. Varios meses después de que el equipo de fiscales contra la corrupción del poder ya había formalizado la investigación preparatoria. ¿No sabe un fiscal que no puede abrir una investigación sobre un caso que ya está iniciado? Sí lo sabe, y lo hace porque alguien se lo ordena, o lo hace porque algo consigue a cambio, o lo hace por las 2 razones al mismo tiempo. Entonces, sacar al fresco al fiscal Zúñiga en este momento es muy importante, porque muy probablemente el fiscal Zúñiga haya tenido en el caso Sada Goray la ímproba tarea de salvarle el pellejo a Fernando Pasos Guayamares. Y muy probablemente las visitas constantes de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a Madrid, no fueran solamente para capacitarse sobre justicia digital, ¿no? Y para hacer cursillos, seminarios o simposios. Esta es una sospecha sumamente documentada.
nosotros vamos a continuar investigando, pero la verdad es que la aparición de Fernando Pasos Guayamares en Televisión Nacional el último domingo debe tener algún motivo muy poderoso. Yo no creo que él de pronto se haya visto en la necesidad de salir a aclarar, sino que por alguna razón se ha sentido urgido de salir a hablar. Pero el fiscal Zúñiga tiene mucho que explicar. Y nos estamos olvidando de un detalle muy importante, Diego. Y el detalle es que el mismo fiscal Zúñiga tuvo a su cargo el allanamiento de la Junta Nacional de Justicia. Y esta también podría ser una casualidad. ¿Qué fecha tuvo el allanamiento? Noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, Punto Final, el programa de Latina, reveló que había contrataciones irregulares en la Junta Nacional de Justicia, más exactamente en la Dirección de Procesos Disciplinarios. Fue una oportunidad dorada para que la Fiscalía allanara las oficinas de la Junta Nacional de Justicia. La autorización judicial era para que el personal de la Fiscalía accediera a la información de las computadoras de la Dirección de Procesos Disciplinarios. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia explicó que no podía ingresar la Fiscalía de la Nación porque se corría el peligro de una fuga de datos relacionado con los procesos disciplinarios que se siguen precisamente a fiscales y a jueces supremos. Necesito un poquito de agua, ¿ya? Entonces, ¿quiénes estaban involucrados en estos procesos de la Junta Nacional de Justicia? Fiscales muy importantes, por ejemplo, Patricia Benavides. Y entonces, ¿a quién le encargan esta diligencia tan controversial? Al fiscal Juan Carlos Zúñiga, que se encargó de allanar y requisar 6 computadoras que eran de exclusivo uso interno de la Dirección de Procesos Disciplinarios. Todo este material fue clasificado como de extrema reserva. Entonces, vemos ahí 2 encargos importantes que parece haberle dado Patricia Benavides a su hombre de confianza, el fiscal ucayalino Zúñiga. Número 1, me sacas a Pasos, me limpias a Fernandito. Y número 2, te llevas esas computadoras porque no me conviene lo que hay en su interior. Y las 2 diligencias las hizo la misma persona. ¿Podemos, por favor, volver a ver a Juan Carlos Zúñiga Ríos? Ahí está, a toda pantalla. ¿Está declarando? Escuchémoslo. A ver, se va a hacer una diligencia de incautación de las computadoras que se han debido entregar acá en la Junta Nacional de Justicia, dado que el fiscal, cuando investiga actos de corrupción, solicita documentación, información a los funcionarios de servicios públicos. Sin embargo, ante la negativa de que no puedan dar, se pide una medida al juez y el juez nos ha autorizado para poder incautar esos documentos. Hay algunas cosas que no dieron facilidades y por eso se ha requerido al juez. Por ejemplo, ¿cuáles serían? ¿Los discos duros, las computadoras? Los discos duros, las computadoras, todo lo que sea. ¿Cuántas personas están involucradas en esta investigación? Estamos todavía son 6 personas o 7 personas, pero el resto posteriormente se va a ver. Bueno, digamos que la elocuencia y la prosapia no son el fuerte de este señor, que se ve bastante nervioso, ¿no? Se ve bastante titubeante, balbuceante ante la prensa capitalina, porque claro, él acaba de llegar de Ucayali, no entiende muy bien qué está pasando, pero está cumpliendo encargos muy puntuales de la fiscal Benavides. Quiero decir, ¿no? En su momento estaba cumpliendo encargos muy puntuales. Yo tengo acá el nombramiento. El señor fue nombrado el 19 de julio del 2022 por la doctora Patricia Benavides. Aquí está la resolución del peruano, ¿no? Entonces, pasar de una discreta oficina en Ucayali a ser la cabeza de una fiscalía de lavado de activos representa, ya lo dijimos, un enorme upgrade, una tremenda promoción
en su carrera y en su hoja de vida. La pregunta ¿es usted honesto, señor Juan Carlos Zúñiga Ríos? ¿Está usted seguro de que no vamos a encontrar malos pasos en su reciente biografía? ¿No vamos a encontrar ningún tipo de pagos, coimas, depósitos? ¿Está usted seguro? Si es así, lo invitamos mañana a este programa. Si usted no quiere venir, pues tendremos que seguir hablando en su ausencia de lo que vayamos encontrando y de cuáles son realmente sus motivaciones para haber blindado a uno y allanado e incautado a los otros. Hay mucho pan por rebanar todavía en este caso. Vamos a ir a otro tema ahora. Estuvo hace un rato Humberto Abanto por aquí y él ha reconocido en una audiencia que hubo un incumplimiento por parte de su defendido Wilfredo Corima. Corima Núñez no habría cumplido conforme a la descripción del cuadro y a lo señalado tanto en su control biométrico como el informe de sus actividades. Aceptamos que ha habido entonces, por lo tanto, un incumplimiento que no tiene que ver con la falta de voluntad de cumplir con las obligaciones y con las restricciones impuestas por su señoría. La situación es que para el juzgado es claro, es evidente, es comprobable y objetivamente demostrable de que hay incumplimiento de estas dos reglas de conducta, control biométrico y el informe de actividades, según las fechas que he referido. De claro, fundada la petición del Ministerio Público, se le apercibe al procesado Wilfredo Corima Núñez por incumplimiento de dos reglas de conducta, control biométrico mensual y el informe de actividades al juzgado. Muy bien, y al inicio del día escuchamos una noticia que parecía que nos haría olvidar a todos los peruanos del escándalo Rolex. Finalmente se anunciaba que se traía de vuelta a Alejandro Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea. Sin embargo, a pesar de que fue capturado, nunca llegó. Y la conferencia de prensa que se había anunciado con bombos y platillos nunca se produjo. Entonces, de verdad, algo ocurrió. La policía anunció que llegaba y luego el abogado de Sánchez Sánchez presentó una medida cautelar y no vino. Se quedó en el camino. Vamos a recordar algunos momentos de la famosa llamada entre el general Óscar Arriola y Alejandro Sánchez, cuando él le decía que todas las personas perseguidas por la justicia, tarde o temprano, serían capturadas. Y las personas que se muestran renuentes a la justicia, finalmente van a ser capturadas y ya no van a tener esa oportunidad. Mire usted, ¿eh? Entonces es un momento de reflexión. Y todo se llega a saber y todo se llega a capturar. Se lo digo, señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez, con tanta experiencia que tengo. Yo lo sé, sin embargo, evaluando el tema hasta donde han ido ahorita, por la parte de los chicos no se ve ningún delito, general. Claro, y mire, y se lo digo, ¿eh? Si usted gusta en algún momento hacer una llamada tripartita con esto, pero no lo dude. Porque de repente está escuchando a personas que le dices, escóndete, puta, porque si te presentas va a caer el gobierno, va a caer esto. No, él tiene que salvarse, él tiene que salvarse. Así es. Así es. De acuerdo con usted, general, le agradezco por su atención y voy a guardar su número, estaremos en comunicación cualquier cosa. Voy a guardar su número de recuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero tenemos más información y luego vendrán a conversar con nosotros el abogado Benji Espinosa, ¿se acuerdan de Benji? Y también el excongresista César Combina. Si quieren...
Porque yo hago cine, ¿cuál es el problema? Bueno, Susel. Susel debería probar Sotilité, que contiene extractos de plantas naturales que contribuyen al... Bien, estamos ahora con nuestros invitados, los distinguidos Benji Espinosa y César Combina. Buenas noches, un gusto conocerte, Benji, primera vez que estás en el programa. Un placer. Por lo menos en persona, no recuerdo si cuando estaba en México, la memoria se me ha borrado un poco de esa época. Hemos estado ahí, hijo. Esa época oscura del Perú. ¿Ah? Bien, quisiera comenzar con un comentario de ustedes sobre lo que ocurrió ayer a la salida de la Fiscalía de la Nación con la agresión que sufrió el abogado Humberto Abanto, defensor de Wilfredo Oscorima. ¿Cuál es su opinión, señor Espinosa? Lo primero que hay que decir es que es absolutamente condenable lo que ha pasado. La violencia es el recurso de los incapaces. Yo recuerdo mucho el conjunto de principios de la ONU sobre la función de los abogados. Y es muy clara cuando señala, al abogado se le juzga por cómo defiende, jamás por quién defiende y qué causa patrocina. De manera que la violencia ejercida contra Humberto Abanto es absolutamente censurable, de ninguna manera se puede justificar, en ninguna circunstancia, mucho menos cuando interfiere el libre ejercicio de la abogacía. Desde acá mi solidaridad, ya se lo he expresado personalmente a Humberto, eso no puede volver a pasar. ¿Se han encontrado a la salida del canal? No, porque salió por el otro lado. Ah, ok. Sí. Ok. Bueno, César, su opinión. Yo sí me encontré con el doctor Abanto a la salida y vuelvo a reiterar mi solidaridad para con él y para cualquier persona que sea maltratada, humillada, atacada o violentada por sus ideas. Es exactamente lo mismo que seguimos defendiendo desde hace muchos años, que uno puede tener una posición política, es más, una posición profesional diferente, y no por eso debe ser víctima del abuso, de la violencia o del ataque. Ese es el gran rasero y el doble rasero de la izquierda y de la caviarada, que casi candidatea a presidente de la República, quien abusó y golpeó a Ricardo Burga, a quien le tiró un cono al señor Tubino, pero ahora se indigna y quiere intentar llamar la atención. Hay que ser realistas y hay que decir la verdad. Hay gente que defiende la lucha de la ley, la lucha de la patria, la lucha contra la violencia, y hay otros que se acomodan. Y justamente, Beto, yo quiero hacer ese llamado de atención, que no podemos acomodarnos a lo que nos da la gana. Uno defiende una cosa, simplemente se acomoda. Y yo veo a los caviares el día de hoy intentando solidarizarse hipócritamente con el doctor Abanto, cuando muchas otras veces han promovido la violencia, han promovido el acoso y han promovido el ataque, y creo que tú lo sabes bien. Bien, ha dicho el doctor Espinosa que un abogado no puede ser juzgado por su cliente, y he sentido que ha sido una alusión directa, ¿no? Porque este programa ha sido enemigo de su defendido estrella, y sin embargo su defendido estrella está ahora en la cárcel y su abogado está aquí con nosotros. Ahora, no es su culpa que esté en la cárcel, ¿no? No, de ninguna manera, porque es culpa de Pedro. Fue un acto de responsabilidad exclusivamente del expresidente Castillo, y eso motivó el quebrantamiento del orden constitucional, es lo que motivó precisamente mi renuncia de carácter irrevocable. Lo recuerdo. Ya que estamos hablando de caviares y no caviares, vámonos un ratito al Congreso, donde la votación de la moción de censura a la ministra de Cultura se convirtió en una turbamulta. Veamos. Han hablado algunas congresistas que se hacen las grandes conocedoras del sector cultura. No, yo les recomendaría que regrese en realidad al rubro de la actuación, porque no está para el Congreso. Congresista Cabero, sí. Congresista Cabero, por favor, dejemos los adjetivos. Estamos debatiendo un tema central. Bien, al que le calce el guante, que se lo chante. Un minuto es suficiente para decir que la ignorancia es atrevida. Yo no tengo ninguna vergüenza de ser actriz, señor presidente. No tengo ninguna vergüenza.
me siento muy orgullosa de mi profesión. Y me están escuchando. Mira cómo grita el señor presidente. Mire, bebé. No me voy a callar. No me callaría porque soy congresista. Lo que les puedo decir es que avergüenza a mucha gente las actitudes que tengan cuando en su gobierno de Pedro Castillo no hicieron nada. Señora congresista, retire usted la palabra, por favor. Voy a retirar mi palabra, señorita Sigrid Bazán. Cara dura, la retiro. Voy a retirarlo con un tono bonito. Retiro la palabra cara dura. Han votado a favor 51 congresistas, en contra 31, abstención 15, más en contra Revilla y Paredes González. Gutiérrez a favor. Señores congresistas, ha sido rechazada la moción de censura a la ministra de Cultura, señora Leslie Caro Urrustiaga Peña, por no haber alcanzado el número de votos requeridos por... Bueno, la verdad es que ya esto deja de ser gracioso, ¿no? Creo que al desprestigio del Congreso se suma cada uno de estos pequeños incidentes que creo que van a conseguir que o el Congreso, o Dina, o ambos se queden a mitad y no lleguen al 2026, porque ya no se puede caer más bajo. No, para mí es una preocupación, como muchos peruanos, que el debate no sea la gestión de la ministra. Una gestión nefasta, que ha dejado a artistas sin pagar, que ha dejado a museos colgando en el aire, que replica la gestión mediocre del gobierno de Pedro Castillo y del gobierno de Martín Vizcarra y de Sagasti, en donde se cayó Cuelap, en donde se bloqueó Machu Picchu y donde pusieron hasta un enfermero como viceministro de Cultura y no un antropólogo o un historiador. Una vergüenza. El Ministerio de Cultura debería ser el debate. Deberíamos pensar en eliminar ese ministerio y recuperar el Instituto Nacional de Cultura. Lamentablemente, cuando caemos en los adjetivos, le damos el gusto ¿a quién? A Susel Paredes, a Sigrid Bazán, que no tienen la capacidad para debatir argumentos, políticas, presupuestos y hechos. ¿Por qué? Porque defendieron a Lourdes Huanca. Millones de soles salieron del Ministerio de Cultura para financiar a esa delincuente que todavía no da la cara. ¿Defendieron a quién? A Richard Swing. ¿O acaso está preso por el robo sistemático que se hizo en ese ministerio en la época del señor Salvador del Solar? Ese es el verdadero debate. Lamentablemente, cuando caemos en si tú saliste en una película o no, claramente le damos la tribuna a una persona tan impresentable como Susel Paredes, que no puede atribuirse los logros del cine peruano. Susel, tú no le has ganado a nadie. Le han ganado artistas, le han ganado productores, directores que se sacaron el alma y que no fueron de largo y a caviar. Bien, doctor Espinosa, a propósito del caso Boluarte y Oscorima, ¿cuáles serían las diferencias que usted encuentra entre el allanamiento que se hizo en Palacio con Pedro Castillo y el allanamiento que se ha hecho ahora a propósito de las joyas presidenciales? ¿Se trata de unos fenómenos paralelos o usted encuentra grandes diferencias entre uno y otro? Hay una gran diferencia que es la que establece la ley. El allanamiento procede frente a dos opuestos. O bien porque dentro de un inmueble, en este caso el domicilio de Boluarte, Palacio de Gobierno cuando estaba Castillo, hay una persona que está prófuga y que tiene que ejecutarse una detención en su contra. Caso de Castillo fue Jennifer Paredes, para ubicar a Jennifer Paredes. Y el otro supuesto distinto, que es el caso Boluarte, es para poder encontrar bienes, instrumentos u objetos del delito. Entonces, la gran diferencia sería que mientras el allanamiento de Castillo fue para ubicar a Jennifer Paredes, el allanamiento de Boluarte ha sido para ubicar los relojes Rolex. Bueno, pero en ambos casos, creo que lo que tienen en común, no sé si estás de acuerdo, César, es que se trata de dos allanamientos a Palacio de Gobierno en el mismo gobierno. Así es, el gobierno no ha cambiado. Dina Boluarte y Pedro Castillo son para todo el Perú. El mismo gobierno, estuvieron en la misma fórmula, postularon bajo el mismo manto criminal de Vladimir Cerrón, pero sí hay que entender que ambos han pecado de lo mismo, han pecado de lo que peca todo comunista, de querer robar dinero ajeno. Y para mí, yo entiendo la diferencia con el doctor Espinosa, para mí
Pedro Castillo es un criminal, es un ladrón. Y también Dina Boluarte. ¿Por qué? Porque en este programa y en este canal lo denunciamos desde antes del gobierno, de asumir el gobierno, el 29 de julio del 2021. Dijimos claramente que había habido desde el gobierno regional de la región Junín masivos fondos ilegales de campaña, donde estaban los dinámicos del centro, donde estaban los galácticos del centro, donde estaba Pinturita, donde estaban tantos otros que están encerrados el día de hoy o prófugos, y que donde se había financiado una campaña ilegal para llegar a Palacio de Gobierno. Desde ahí ya sabíamos que esta ruta iba a ser nefasta. Y el día de hoy, la Casa de Zarratea, el caso de los millones que se perdieron en el gobierno de Pedro Castillo, o los Rolex, algo tan tonto, porque yo sé que mucha gente dice que los Rolex son tontos, pero el robo de la presidenta de la República no puede ser considerado algo accesorio. El enriquecimiento ilícito de cualquier presidente debe y siempre debe ser un caso de Estado. Ahora que mencionas el tema de la Casa de Zarratea, doctor Espinosa, el señor Alejandro Sánchez fue capturado en Estados Unidos, su llegada anunciada con bombos y platillos, y minutos después resultó que el abogado presentó una medida cautelar y no llegará a este país. Explíquenos qué ha hecho exactamente ese abogado que le ha salvado el pellejo al dueño del Palacio de Gobierno paralelo. Sí, lo primero que hay que aclarar es que no es que la policía peruana haya detenido a Sánchez. Sánchez intentaba cruzar de México hacia Estados Unidos. Es intervenido, es capturado por las autoridades policiales americanas y es llevado ante un juez de migración. Y finalmente, en el procedimiento que se sigue, el procedimiento migratorio, el juez ha determinado que lo que le corresponde es la expulsión. O sea, Sánchez no es que vaya a ser extraditado por las imputaciones de delitos que está acá. Sánchez va a ser expulsado por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. Expulsado a México. Debería ser a México, se supone, y ahí el Perú tendrá que ver, o al Perú, en todo caso eso se tendrá por ver, pero lo importante acá es que esa medida cautelar es ¿para qué? Para poder detener los efectos de esa decisión bajo un sentido muy concreto. En el derecho hablamos de que una medida se puede tornar en irreparable. Entonces el abogado lo que ha alegado es, se tornaría en irreparable la medida si es que ya lo expulsas mientras una segunda instancia no revise si la expulsión es correcta o no. Se apresuraron entonces en anunciar algo que no va a suceder. Exacto, una precipitación en el anuncio. Ahora, yo creo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaría más que feliz de recibir con los brazos abiertos al dueño del segundo Palacio de Gobierno de Castillo, ¿no? Porque la esposa y los hijos de Castillo la pasan bomba en México, ¿no? No lo sé, no tengo información de eso. Sé que estar lejos de la patria es una situación difícil. Si el presidente te auspicia, no tanto. No conocemos exactamente la situación como... ¿No conoce México? Digamos, no conozco la situación empíricamente. ¿Pero sí ha estado en México? Por supuesto, de viaje. Pero ¿ha paseado por Lomas de Chapultepec? A donde está... ¿Alguna vez ha conocido la zona de Lomas de Chapultepec? No he tenido la oportunidad de conocer esa zona. Ah, porque ahí vive la señora. He estado en Ciudad de México, he ido a Cancún. Es Ciudad de México. Ciudad de México más grande. La zona. Sí, probablemente es una zona que no he conocido. Perú, ¿ah? La Ciudad de México es más grande que todo el Perú. Sí. Seguramente, porque tiene 30 millones de habitantes. Es grande, los espacios que he conocido han sido bastante amplios, pero como te digo, no me consta finalmente en qué condiciones están, pero sí es una situación difícil estar lejos de la familia. ¿Y en qué condiciones está Castillo, le consta? Lo visité, Beto, cuando hubo la noticia. Nada, lo llevé nada, siempre se lleva algo. No, es que no necesariamente tienes que llevarle algo. O sea, sí, lo importante era mi una presencia. Persona privada de su libertad, ¿no? Lo importante era mi presencia para poder constatar unos libros, una persona tan letrada como él. Iba a llevarle mi libro, pero la verdad que hubo un tema de tiempo que no me permitió. Pero nada, ni un chancay, nada. No, lo importante es que fui. Lo importante era mi presencia. Qué económica conversé con él. Su filosofía. Me parece que es un acto más importante la presencia que algún objeto que se pueda. Y realmente la pasa tan mal porque hemos escuchado a Antauro recomendándole que compre unos agentes del INPE, que se consiga un celular, que dirija una revolución desde Barbadillo. Lo que sé es que el presidente no se puede comunicar con su familia.
¿Y por qué? Presidente Castillo, porque... ¿Será porque la familia vive en México, no? Bueno, porque están en México, pero te digo, no debería ser un impedimento. Bueno, los teléfonos monederos del INPE, no, usted no ha estado preso, ni yo tampoco, pero los teléfonos monederos del INPE, como su nombre lo dice, pues funcionan de acuerdo al crédito que uno tiene y de acuerdo a un código que cada reo tiene también. No estoy seguro, supongo que se podrá hacer llamadas internacionales. En ese caso concreto... Pero deben ser un presupuesto aparte. Pues, el expresidente Castillo me dijo que no, pero en todo caso me parece que... ¿No puede sería, llamar a México? Me dijo que hasta ahora no se comunica con su familia, que ha tenido comunicación a través de Jennifer Paredes, esa es la comunicación que tiene, pero no es una comunicación directa definitivamente. Me parece que hay que recordar las reglas mínimas de tratamiento de reclusos. O sea, lo que hay que darle es un trato digno. Por supuesto. Entonces, privarle de la comunicación con la familia me parece que es un trato que se aleja bastante de la dignidad. Pero yo no creo que se la hayan privado, yo creo que no se puede llamar afuera, no estoy seguro de eso. Yo no soy abogado, no creo que mi posición es más ciudadana, pero dedicarnos a que los presos puedan llamar al extranjero, puedan llamar siquiera, o si no que caer como... Sí se puede, porque hay una cantidad de presos... No, si no caemos como Antauro Humala, que está pidiendo que se le otorgue celulares a los presos. Entonces, creo que en el caso de Pedro Castillo, el señor está bien recluido y si el señor tuviera la voluntad de su familia de irlo a visitar, lo podría hacer. La señora prefiere los 10.000 o 15.000 dólares que le otorga en asilo político el señor Andrés Manuel López Obrador en las lomas de Chapultepec que ir a visitar a su marido. Esa es su decisión personal y no nos podemos meter nosotros. Pero ahí, si me permite, Beto, muy puntual, pero ahí hay que tener claro que lo que dice César, probablemente porque no es abogado, es que desconoce los alcances del asilo. La señora Lilia Paredes es una persona asilada. Yo tampoco soy abogado y sé perfectamente los alcances del asilo, porque yo he sido asilado político. Y si lo has sido, Beto, entenderás con razón. El asilo está regulado bajo normas internacionales muy claras, que regulan lo que es refugio, asilo, por persecución. Finalmente hay un estado que es México que otorgó el asilo. Y entonces, evidentemente, la persona que tiene el asilo por motivo de persecución no va a regresar al país donde está perseguido. Entonces, ahora que su esposo no se ponga a llorar porque no le llama a su mujer, pues. Pero yo no sé hasta qué punto no estará Castillo tratando de trabajarnos al sentimiento, porque yo creo que debe extrañar más a Betsy que a su esposa. Yo creo además que debe extrañar más la libertad. ¿Por qué? Porque el señor nunca tuvo poder. El señor nunca tuvo plata, el señor nunca tuvo profesión, el señor nunca tuvo nada. Y solo por una tinca que le tocó en el destino de juntarse con Vladimir Cerrón, terminó en la cárcel. Mientras que Cerrón está cogobernando con Dina Boluarte y riéndose en su cara. Creo que eso es lo peor que le puede pasar a Pedro Castillo y ese es lo triste de este asunto, en donde mucha gente es utilizada, es parte de un andamiaje criminal y obviamente la cadena se rompe siempre por el lado más débil. Pedro Castillo era lo más débil de ese gobierno. Doctor Espinosa, ¿quiénes están visitando, aparte de usted, a Pedro Castillo? No tengo ese dato. ¿No se encontró con nadie en la cola? No, en la cola no me encontré con nadie. Debo decir que mi visita ha sido una sola vez. Fue motivada a raíz de que salió la información de que el presidente aparentemente había tenido un paro cardíaco, algo así, leí en las noticias. Entonces, a raíz de ello es que voy a verlo para ver su estado de salud y cómo se encontraba. ¿Quiere decir que son ustedes amigos? Quiere decir que le guardo un gran aprecio, que no ha cambiado pese a lo que hizo. Porque una cosa es el plano personal del aprecio que tú puedes cobijar a partir de la relación abogado-cliente y otra cosa muy distinta es la situación de los procesos. Son cosas distintas. Una cosa es ser abogado de un delincuente y otra cosa es ser su amigo. Yo tengo amigos delincuentes y veo que usted también. Bueno, sí, seguramente, pero en el caso concreto del expresidente Castillo no se le puede calificar ni de delincuente ni de criminal. Sino de corrupto y de golpista. No, tampoco, porque no hay ninguna sentencia que lo establezca. O sea, a diferencia de ustedes que creo en la presunción de inocencia. El golpe de Estado lo sufrimos todos los peruanos y lo vimos por televisión. ¿Qué más pruebas necesita? Hay algo que se llama proceso. Yo creo que el doctor está hablando como abogado y tiene todo el derecho de hablar como abogado y los ciudadanos tenemos derecho a hablar como ciudadanos. Y para mí, y para el 99% del Perú, Pedro Castillo es un criminal golpista. Entonces, es normal y está bien por el aprecio, por el cariño y además por la relación contractual que usted ha tenido de defenderlo y de representarlo y es más, de
apelar a la presunción de inocencia. Pero cuando usted ese día, en diciembre, vio en cadena nacional que nos daban un golpe de Estado, también es un ciudadano, creo. Y todos lo vimos, y fuera de lo que todos los patriotas lo hemos acusado, porque yo he sido uno de los que más ha denunciado a ese criminal, fuera de eso, el solo hecho de verlo, de dar un golpe de Estado, creo que nos tiene que llamar a un punto de unidad. Si es su amigo, perfecto, pero es un criminal. Ahora, ¿usted lo volvería a defender, doctor Espinosa? No, mi renuncia es irrevocable. Creo que eso pone en evidencia mi vocación y mi talante democrático. ¿Pero por qué puede ser su amigo y no su abogado? Por supuesto, ser su son dos cosas distintas. Pero ser su amigo es, digamos que, más cercano que ser su abogado. Porque tener el aprecio de una persona, valorar el aprecio y que actúes en reciprocidad de ese aprecio, no significa necesariamente que vayas a consentir el quebrantamiento del orden constitucional. Yo soy muy claro. Para mí lo que hizo Castillo fue una infracción constitucional. No un golpe lo he dicho además personalmente. No un golpe de Estado. Un intento de golpe de Estado. Finalmente no se... ¿Cómo un intento? Intento. Por eso es que jurídicamente no hay tentativa de rebelión. Aunque hayan posiciones que digan lo contrario. No hay tentativa de rebelión. Hay actos preparatorios. Oiga, varios periodistas de este canal fuimos denunciados por los abogados de Castillo, no por usted, pero sí por Palacín, Noblecilla y demás hierbas, porque un conductor de este canal dijo que había que sacarlo de Palacio. Entonces, yo creo que sí hay juicios por tentativa de rebelión. Lo que pasa es que estamos frente a esa denuncia fue absurda. Sí, la denuncia, como todas las demás. La denuncia contra Castillo es atípica. Entonces, claro, en ese caso estuvo mal y en el otro caso también. Es que también la persecución penal es atípica. Es que también en democracia es muy atípico que un presidente salga en televisión a decir que cierra la Contraloría, que cierra la Fiscalía, que cierra el Poder Judicial, que nos manda a todos a la casa y que en cualquier momento nos pueden matar. Eso también es muy atípico. Entonces, claramente, el caso de Pedro Castillo va a ser evaluado por los jueces, pero todos los que vimos que nos quería quitar la democracia en un Estado de Derecho, tenemos que llamarlo como lo que es, un criminal golpista. Tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos conversando luego de los mensajes. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace, lo elimina como cualquier otro alimento.
Últimos minutos de Veto Saber y voy a aprovecharlos para hacer la pregunta que ya se ha vuelto una especie de cábala en este programa. Señor Espinosa, ¿llegamos al 2026? Creo que tengo motivos fundados para dudar que lleguemos. ¿Cuáles son? Un Congreso que tiene poco más de 5% de aprobación, una presidenta que se sostiene sobre el 9% de aprobación, con actos que los delegitiman, y definitivamente se va horadando y se va perdiendo la legitimidad, que es la aceptación finalmente del pueblo y la representación y confianza en sus autoridades. Dudo mucho que lleguemos, honestamente. Ahora, la indignación popular por los muertos de las protestas sociales y la indignación popular por los Rolex son bastante diferentes, ¿no? ¿Cuál diría usted que ha sido mayor? Nos lleva a la conclusión que en el Perú es peor la presidenta ladrona que la presidenta asesina. Creo que es la conclusión a la que podemos llegar. Qué duro eso. César, ¿qué piensas tú? ¿Llegamos o no llegamos? Yo creo que vamos a tener un cambio a partir de julio. Un cambio clarísimo por el cambio de la mesa directiva. El principal defensor real a nivel de ajedrez político de Dina Boluarte es Alejandro Soto. Nadie lo quiere ver de presidente. Acuña. Y claro, con él, Alianza para el Progreso y César Acuña. A partir de lo que cambie, 28 de julio, vamos a ver si las fuerzas se mueven. ¿A quién te gustaría en la presidencia del Congreso? Bueno, si yo tuviera que elegir, elegiría a Adriana Tudela, honestamente, pero creo que eso va a ser muy difícil. Bien, el tiempo nos recontra ganó. Gracias a ambos por estar en el programa. Nos vamos, se quedan con...